Este fin no me pertenece, todos los derechos a su respectivo creador Hmenace. Capítulo 9. Fue un momento difícil, siendo Haruno Sakura. No siempre había sido así. No había tenido una educación problemática. Aparte de un breve período de intimidación, del que su mejor amiga Ino la había salvado poco después de que comenzara, los problemas de Sakura habían comenzado y terminado obteniendo buenas calificaciones desde que tenía memoria. Sus padres estaban vivos y bien, y la amaban mucho. Tenía amigos dentro y fuera de las fuerzas shinobi, e incluso la atención de algunos chicos. De hecho, Sakura tenía una de las mejores vidas que podía pedir una kunoichi floreciente. Luego se graduó. Las cosas habían ido cuesta abajo desde entonces. Había estado esperando con ansias su célula genin durante años. Sus padres, ambos shinobi de bajo rango, le habían llenado la cabeza con historias sobre sus células genin y los lazos que habían forjado con sus compañeros de equipo. Para escucharlos decirlo, su célula genin era su familia, seleccionada por el propio Hokage para complementar mejor sus fortalezas y debilidades. Sakura quería eso. Anhelaba esa cercanía, ese vínculo que iba más allá de la amistad, más allá de la familia. Quería un equipo como la célula legendaria de Inoshikacho, la que había unido por sí solo a los Yamanaka, los Nara y los Akimichi como amigos. Ella lo quería mucho. Cuando llegó el momento de las asignaciones del equipo, apenas podía quedarse quieta en su asiento por la emoción. Las combinaciones potenciales, la mera posibilidad de todo, la habían mantenido despierta durante toda la noche anterior. Pensar que en los próximos momentos sabría quién sería su segunda familia, con quien compartiría el resto de las alegrías y las tristezas de su vida. Fue asombroso. Cuando Iruka había gritado su nombre primero por el equipo 7, casi se había caído de la silla. ¿Quién iba a ser? ¿Ino? ¿Quería que fuera Ino? ¿Sería un desperdicio? ¿Sería mejor forjar ese vínculo especial con alguien nuevo? ¿Quién iba a ser? Sasuke Uchiha. Novato del año. La belleza más genial que la academia tenía para ofrecer. Sakura estaba sobre la luna. Había estado tratando durante años de romper la fachada fría con la que la academia estaba acercando a todos, sin éxito. Pero ahora eran familia. Hermanas en armas, las dos kunoichi más talentosas de su clase. Lejos de la atmósfera sofocante de la academia, lejos de todos los chicos que tropezaban con ellos mismos, tratando de impresionarla todos los días, ella solo sabía que Sasuke se abriría. Había querido ser su amiga durante tanto tiempo y la había admirado durante más tiempo. Casi no importaba quién era su tercer compañero de equipo. Ella estaría feliz con su equipo de una manera o Uzumaki Naruto. El último muerto. El idiota más ruidoso que la academia tenía para ofrecer. Ella estaba decepcionada. Ella no mentiría. Si hubiera podido elegir a alguien más en su clase para ocupar ese tercer lugar, lo habría hecho en ese mismo momento. Era duro, y tal vez un poco cruel, pensar tan mal en otro ser humano, pero ella quería una familia. Quería amistad, vínculos, una comprensión más profunda de la que jamás había experimentado con otra persona. Ella no quería romance. Había pocos chicos en la academia que le interesaran de esa manera, y Naruto no era uno de ellos. Era ruidoso, desagradable y tan estúpido como venían. Un tonto, de principio a fin. Si eso fuera todo, tal vez estaría bien. Sus padres nunca habían dicho que sus compañeros de equipo fueran perfectos, o incluso que les habían gustado desde el principio. Todo lo contrario. Si Naruto fuera un tonto, Sakura podría mirar más allá de eso. Pero él no era solo eso. También estaba obsesionado con ella. Ella se sintió engañada. Naruto ni siquiera había pasado la prueba y, sin embargo, aquí estaba, arruinando la dinámica de su nueva familia con su mera presencia. Hizo del equipo 7 una bendición mixta en el mejor de los casos. O eso había pensado ella. Dios, había sido tan estúpida. Su prueba de genin, la real, había sido la primera señal de que las cosas no eran lo que ella había pensado que eran. Su sensei, otra decepción, llegar tarde y poner el mínimo esfuerzo en su presentación, les había mostrado su objetivo, las dos campanas, y les había dicho que uno de ellos tendría que fallar. En ese momento, ella había hecho su elección. Sakura eligió a Sasuke. Sasuke eligió a Naruto. Naruto los eligió a ambos. Ver al último muerto inundar el campo de entrenamiento con clones corpóreos y de libre pensamiento había puesto en duda su aparente conocimiento de sus habilidades, desde el principio. Verlo coordinarse con ellos, moviéndose con una velocidad e intensidad que nunca antes había mostrado, solo consolidó la idea en la mente de Sakura. Sin embargo, al final del día, un Jonin era un Jonin.
No importa qué tan hábil se haya vuelto de repente, Naruto no podía enfrentar a su sensei. No solo. Entonces Sakura se volvió hacia Sasuke y le ofreció la mano. Y eso debería haber sido todo. Ese debería haber sido el comienzo de la amistad más hermosa que Sakura había experimentado hasta la fecha. Pero Sasuke se había negado. Escupe sobre su oferta. Escupió sobre su amistad y se lanzó con Naruto. Habían fallado, y Sakura había sido atada a un puesto de entrenamiento como castigo mientras sus compañeros de equipo almorzaban. No había desayunado, no podía haber desayunado. Sensei le había dicho que no lo hiciera. Así que colgó y miró, dolorida y hambrienta, mientras comían sin ella. No era lo que ella quería. No era con lo que había estado soñando durante tanto tiempo. Se suponía que eran familia. La familia no se sentó a comer mientras la familia pasaba hambre. ¿Por qué Sasuke se veía tan presumido? Como si esto fuera una retribución, como si Sakura hubiera hecho algo para merecer esto. ¿Qué le había hecho ella alguna vez? Que, Naruto la empujó, justo en la sensible unión sobre su cadera derecha y debajo de sus costillas. Ella gritó, se giró sobre él, lista para arremeter con cada gramo de frustración y decepción que se había estado acumulando en ella desde que fue asignada a este equipo. Le ofreció un pastel de pescado. Al final resultó que, esa era la dinámica de su equipo en pocas palabras. Ninguno de sus compañeros de equipo era como ella esperaba. Había tenido razón al pensar que Sasuke se abriría fuera de la academia, pero eso era todo en lo que había estado en lo cierto. Ver a Sasuke como ella realmente era no hizo que hacerse amigo de ella fuera más fácil. Fue todo lo contrario. La chica que emergió del caparazón impasible del último Uchiha era mucho más venenosa y mucho más fría de lo que jamás hubiera imaginado. Excepto cuando Naruto estaba involucrado. Siempre que el último muerto estaba cerca, hablando, riendo y sonriendo como el sol, Sasuke se derretía. Sakura no lo había creído la primera vez que notó el cambio de comportamiento, la ternura en su expresión mientras veía al chico de su equipo intentar vencer a Kakashi en un concurso de trepar a un árbol. Tampoco lo había creído la segunda vez. Pero después de cierto punto, se vio obligada a aceptarlo. Sasuke prefería a Naruto sobre ella, por un amplio margen. Fue deprimente. Lloró hasta quedarse dormida la noche en que finalmente lo admitió y se quedó en casa sintiendo lástima de sí misma al día siguiente. O más bien, lo habría hecho si un tonto no hubiera entrado irrumpiendo por su ventana a las 12:30. Y esa fue la suprema ironía de todo. Sasuke se había despojado de su personalidad de academia y resultó ser una chica que Sakura ni siquiera podía llamar un conocido amistoso, y mucho menos familia. Naruto había hecho lo mismo, se despojó de su propia fachada y resultó ser, más. Al principio no se había fiado de ella. Las sonrisas amistosas, los ánimos enérgicos, la simple bondad de él. Todo fue tan platónico. Era todo lo que quería, pero no era Naruto. No podía hacer nada con Naruto sin que se convirtiera en un desesperado intento de romance. Ella sabía esto. Ella había aprendido. Naruto nunca fue bueno por el simple hecho de serlo. Excepto que lo era. Había pasado semanas esperando que cayera el otro zapato, esperando algo, en realidad. Pero nunca llegó. Por lo que ella podía decir, simplemente le agradaba. Eso la hizo sonreír. La hizo sentir cálida por dentro, ver sus ojos iluminarse cuando la vio. Cuando estaban solo ellos dos y su sensei, Sakura sintió que podía tener esa célula genin que sus padres le prometieron. Si tan solo pusiera un poco de esfuerzo para ser mejor con Naruto, podría entenderlo. Pero ¿cuál fue el problema? Casi nunca fueron solo ellos. Y mientras observaba a Sasuke saltar a sus brazos y sellar sus labios en medio de un campo de lava y cadáveres, se dio cuenta de que podrían no volver a ser nunca más. ¿Sakura? Ah. Ella saltó, los ojos revoloteando por el cansancio que los agobiaba. Habían pasado unos días desde que había tenido una noche de sueño decente, y no solo por el recuerdo de sus compañeros de equipo abrazándose con tanta ternura mientras ella miraba. En el exterior. Solo. No tienes que seguir mirándolos, dijo Kakashi, tocándola con su libro. Tu sensei puede hacer algunas cosas por sí mismo, ¿sabes? Sakura vaciló, mirando a sus compañeros de equipo. Se habían quedado dormidos tan pronto como terminó la pelea. Simplemente colapsado en el suelo, Sasuke se tumbó sobre el pecho de Naruto, feliz como podía ser. Habían pasado 2 días desde entonces. Como si eso no fuera lo suficientemente malo, ni siquiera podían llegar a ellos. El chico de Suna, el aterrador asesino que había arrastrado a Naruto a las cavernas y casi detuvo su corazón en el proceso, no los dejaría ir.
Sakura había corrido hacia ellos, más allá de la lava, más allá de los cadáveres y el monstruo inconsciente que Naruto había atrapado con Mokuton. ¿Cómo podía usar Mokuton? Y luego el chico la había agarrado. Había sido envuelta por dedos de arena más gruesos que su cintura y arrojada por el campo. Si Kakashi no la hubiera atrapado en el aire, no sabía qué tan lejos habría volado. Kakashi le había pedido al psicópata que dejara ir a sus compañeros de equipo para que pudieran cuidarlos. Su respuesta: ustedes no son sus mejores amigos. Podría haber gritado. Así que aquí estaban, tomando un breve descanso de su viaje de regreso a Konoha por agua y raciones. Equipo 7, el Chunin y su cliente, y el monstruo de Suna. Sakura no estaba segura de a quién quería estrangular primero. O más difícil. Lo sé, Sensei, dijo finalmente, desplomándose derrotada. De todos modos, sus ojos permanecieron pegados a la forma dormida de Naruto, oscurecida como estaba por la arena y Sasuke. Es solo que, han estado durmiendo durante tanto tiempo, y no nos deja ayudarlos, les di agua. Cállate, 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 te acabaré. Ella fulminó con la mirada al autoproclamado mejor amigo de Naruto, aplastando su barra de raciones poco apetitosa en una pasta aún menos apetecible. Él la miró sin inmutarse. Kakashi frotó su hombro en suaves círculos hasta que dejó ir la pasta de raciones. Le entregó otro, sin envolver. El agotamiento de los chakras siempre golpea más fuerte la primera vez, explicó en tono paciente. No me sorprendería que durmieran 1 o 2 días más, con lo que estaban tirando al final. No tiene chakra agotado. Kakashi inclinó la cabeza, su juguetón ojo castaño se desinfló mientras lo miraba al chico de Suna. Había permitido que el ninja extranjero lo acompañara. Si Sakura tenía que adivinar, sobre todo porque su arena era horriblemente rápida y fuerte, y actualmente envolvía a 2 miembros de su equipo. Pero eso no significaba que él sintiera más afecto por el chico que ella. ¿Qué te hace pensar qué? El niño frunció el ceño, mirando al genin entrelazado frente a él. Cuando peleamos, sentí una parte de su fuerza. Era incomprensible. Más grande que la de mi madre, y algo más. Y había más de ella, encerrada, para la que no tenía ninguna utilidad. Se encogió de hombros y dio un mordisco a sus propias raciones. El agotamiento de los chakras implica un límite a la fuerza de uno. No sé si lo tiene. ¿Estaba ella soñando? ¿Fue toda esta misión una broma elaborada? ¿Cómo podía estar hablando de Naruto y cómo podía casi creerle? Si alguien le hubiera presentado este escenario el día de la graduación y le hubiera dicho que sería su realidad en el lapso de un mes, se habría reído en su cara. Fue tan desconcertante. Sasuke se movió en su sueño, enterrando su rostro en el hueco del cuello de Naruto. Todo ello. Naruto se movió, levantando una mano y rozando ineficazmente su cariñosa percha. Él apartó algunos mechones de su cabello de su cuello, la mano se deslizó hacia abajo para abofetearla levemente en la cara cuando eso no la conmovió. Sakura se rió, metiéndose un bocado de raciones en la boca para tapar su sonrisa. Entonces la frente de Sasuke se frunció, y ella tomó uno de sus dedos en su boca, deteniendo las bofetadas. Todo ello. Señorita, dijo su cliente, perpetuamente nerviosa desde los eventos que habían dejado a sus compañeros de equipo. ¿Estás, bastante bien? Ella se volvió y él se acobardó ante la mirada que le dirigió. Ella tragó su comida y abrió la boca para darle la seguridad más transparente de su vida, y luego escuchó a Naruto gemir. Naru. Gritó, solo para ser detenida por el brazo de su sensei entre ella y sus compañeros de equipo. Kakashi se llevó un dedo a la mascarilla, señalando al psicótico ninja de Suna. Sakura se quedó en silencio. El chico estaba temblando. Sus ojos estaban muy abiertos mientras observaba a su compañera de equipo, su amiga, abrirse camino de regreso al mundo de la vigilia. Y mientras Sakura miraba, sus ojos comenzaron a cambiar y deformarse, las pupilas se rompieron y se deformaron en estrellas de 4 puntas. Diferentes a los que había visto en los ojos de Sasuke, pero no menos monstruosos. El verde en ellos se desvaneció, un amarillo venenoso sangrando y tomando su lugar. Levantó una mano temblorosa, con los dedos medio apretados, hacia el genin dormido. Las arenas que los envolvían se calmaron por primera vez en 2 días, y el corazón de Sakura se aceleró. Kakashi permaneció tan quieto como la arena, listo para moverse. Naruto abrió un ojo. Malditas resacas en jutsu, murmuró. Los iris de un azul profundo giraron, observando su entorno. Hizo una pausa cuando la vio, y esa misma calidez se apoderó de ella mientras hacía todo lo posible por sonreír. Se detuvo en Gaara, observando sus monstruosos ojos y la tensión en su cuerpo. No me mires así, Gaara.
El chico, Gaara, jadeó como si lo hubieran arrojado al mar helado de Snow Country. Sus dedos se separaron y con ellos se fue la arena, esparciéndose de los compañeros de equipo de Sakura en miles de granos inofensivos. Kakashi desapareció de su lado y apareció entre Naruto y Gaara en cuclillas. Oye, Kakashi. Naruto. ¿Tienes algunas preguntas para nosotros, eh? Hago. Estupendo. Naruto hizo una mueca, intentando sentarse. Cuando eso no funcionó, miró hacia abajo, notando finalmente a Sasuke en su pecho. Sasuke, en su pecho, chupándose lánguidamente su dedo índice. Parpadeó. Podría haber jurado que dejó de hacer eso. Iba a sufrir un derrame cerebral. Sakura tenía 13 años e iba a sufrir un derrame cerebral. ¿Necesito ayuda? Preguntó Kakashi, ya agachándose y agarrando a Sasuke por debajo de sus brazos. Naruto se levantó bruscamente. Espera, no, Kakashi tiró de sus manos hacia atrás, justo a tiempo para evitar la puñalada ciega de la chica inconsciente. Naruto suspiró, aliviado. Sí, no hagas eso. Dobló la mano de Sasuke con la suya, pasando su pulgar en una pequeña espiral a lo largo de su palma hasta que su agarre en el kunai se aflojó lo suficiente como para que él lo tomara. No le gusta que la despierten. No puedes simplemente quedarte ahí. Sakura soltó. Nosotros, nos estaremos moviendo pronto, así que necesitas levantarte. Arriba y lejos de ella. Yo los llevaré, declaró Gaara, pero Naruto le indicó que se fuera. No, puedo hacerlo. Quizás. Envolvió sus brazos alrededor de su pecha y formó una cruz con ambas manos. Veamos si esto todavía funciona. Un clon apareció de pie junto a ellos en una ráfaga de humo, ya atravesando sus propios sellos manuales. A las 3, jefe, decía. Naruto asintió con gravedad. 1, 2, ambas versiones de sus compañeros de equipo parpadearon, desapareciendo en una nube de humo de chakra. Reemplazo de cuerpo. 3. Sasuke lo apuñaló en el ojo. El clon gritó y se dispersó con un estallido resonante, y Sasuke dejó caer el medio pie restante al suelo. Sus ojos se abrieron de golpe, negros y nublados, y se enfocaron en el original. ¡Ay, Dios! Naruto, mientras tanto, se dobló y se apretó el ojo. ¿Dolor fantasma? ¿Por qué siempre están los ojos contigo? Cada maldita, tropezó hacia adelante cuando Sasuke se depositó sobre su espalda, envolviendo sus brazos alrededor de su cuello y colocando su barbilla en su hombro. Él gruñó y la sostuvo, las manos se posaron cómodamente debajo de sus muslos. Ella sonrió con sus ojos oscuros entrecerrados. No confío en tus clones, le dijo. Vamos. Eso fue hace años. El clon de la izquierda se disculpó, ¿no? Sasuke arqueó una ceja. ¿Lo hizo? ¿Era él? Él frunció el ceño. Mira, no importa qué clon fue. Fue un clon, y se disculparon. HN. Ella sonrió levemente, cerró los ojos y le besó el cuello. Chicos, Shiseo Sakura. El cliente estaba mirando, y también el Chunin Tagalon. Y Gaara. Y ella. El único que deliberadamente no los miraba era Kakashi. Naruto ladeó la cabeza. ¿Qué pasa, Sakura? No puedes, se detuvo. Respirado. Intentó de nuevo. No sé qué está pasando entre ustedes dos, y no es de mi incumbencia de cualquier manera, las palabras sabían a bilis y se sentían como fallar una prueba. Pero no puedes hacer eso mientras estamos en una misión. Naruto tuvo la gracia de parecer avergonzado, pero Sasuke simplemente tarareó y besó su cuello de nuevo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No es profesional. Este es nuestro trabajo, y él es nuestro compañero de equipo. No puedes simplemente ser todo sobre él. Con él. Juntos. Sakura, murmuró Sasuke. Estoy siendo profesional. Tan pronto como regresemos a Konoha, le haré cosas a nuestro compañero de equipo que no podrías encontrar en el volumen más depravado de los libros de ataque. Cosas indescriptibles, Sakura. Esto no es nada. Esto fue una broma. Todo esto era una broma horrible, horrible, y todos iban al estómago del Shinigami por ello. Sasuke, detente, ordenó Naruto. Sé un poco considerado. Tiene 13 años. Somos todos 13. Bien. Ella puede sentarse en la esquina y mirar. Esta perra. Fue un buen momento, siendo ataque Kakashi. No siempre había sido así. Había soportado más pruebas de las que le correspondían en la vida, incluso para un shinobi de su renombre con su lista de batallas peleadas y ganadas. Había atravesado los crisoles de la tercera gran guerra shinobi, las muertes del equipo 7, su familia, a raíz del infame suicidio de su padre, y los años y sangrientos años de servicio en Anbu.
Todos lo habían cambiado, y no para mejor. Sin embargo, aquí estaba. Al final del camino, con calidez en el pecho y una sonrisa en los labios. Kakashi siempre había querido que un equipo 7 fuera suyo. Sus compañeros de trabajo nunca le habían creído, por supuesto. ¿Cómo podrías ser un Sensei Jounin? Preguntaron. Has estado en la vía rápida toda tu vida, asumiendo misiones en solitario que un pelotón completo de ambucuerdos no tocaría con un personal bo de 10 pies desde que eras preadolescente, dijeron. Ni siquiera te gustan los niños, insistieron. Frente a toda esa oposición bien razonada, en realidad solo había una cosa que él podía hacer. Sal y solicita un equipo de la próxima promoción de la academia. Kakashi estaba bastante seguro de que se había tomado más tiempo libre de la vida de Asuma que todos sus cigarrillos combinados cuando se lo había dicho. Fracasaron miserablemente. Kakashi se había sentido tan insultado por su actuación que los había cambiado retroactivamente del equipo 7 al equipo 6, 5 en su aviso de rechazo, porque no merecían compartir ese apodo con las células genin más grandes de la historia. Incluso si fue solo por un día. Especialmente si fue solo por un día. Al Hokage no le había hecho gracia, pero había aprobado el cambio de nombre junto con el rechazo. Después de todo, había tenido su propio equipo 7 una vez. Entendió el sentimiento. Sus compañeros de trabajo señalaron el incidente la próxima vez que mencionó su deseo de una célula genin. ¿Cómo puede ser un sensei cuando fallaste a un equipo de ensueño como ese? Preguntaron. Tienes el novato del año y los 2 finalistas, dijeron. Te has acostumbrado tanto a tratar con shinobi de élite que probablemente ni siquiera podrías tolerar un equipo de chunin veteranos, insistieron. Así que Kakashi lo intentó de nuevo. Eran mucho peores que ni siquiera se molestó en cambiar su apodo por un número. Los llamó Team Losers y aceptó la próxima misión suicida disponible para desahogarse. El Hokage no comentó sobre el cambio de nombre después de leer el informe de Kakashi. Realmente habían sido tan horribles. Siguió intentándolo. Kakashi no era más que persistente, y no era como si estuviera más allá de su mejor momento, o incluso en él todavía, en realidad. Tuvo tiempo. Podía esperar a que su equipo 7 se mostrara. Sus compañeros de trabajo dijeron que no estaba siendo razonable. Dijeron que sus estándares eran demasiado irracionales. Sin embargo, sabía que no era cierto. Era un simple shinobi con gustos simples. Todo lo que quería era un equipo que cambiara el mundo. Los motores y agitadores de la próxima generación, los 3 shinobi kunoichi que romperían el mundo como Kakashi lo conocía y lo moldearían como masilla en sus manos. Dale nueva forma, reconstrúyelo, en algo más allá de cualquier cosa que la generación de Kakashi pudiera imaginar. Quería las leyendas. Eso es ridículo, dijeron sus compañeros de trabajo. El mundo tiene suerte de tener un solo shinobi como ese una vez en una generación determinada, y mucho menos 3. Conseguir los 3 en el mismo año de graduación, en el mismo pueblo, en el mismo equipo. Fuera de mi cara, Kakashi, dijeron. Entonces sucedió. Ese fatídico día, hace un mes, sucedió. No había tenido grandes esperanzas al hacerlo. El Hokage había insistido, como un miembro anterior del equipo 7 a otro, que este grupo de niños era el verdadero negocio. Le había dicho a Kakashi que esto era lo más cerca que iba a estar de la célula genin de sus sueños. Pero aún así, se había mostrado escéptico. Qué equivocado había estado. En el segundo en que inició la prueba de la campana, lo vio. Había visto el potencial en ellos, el mismo potencial que Minato-sensei había visto en su equipo. El mismo potencial que Jiraiya-sama, el Hokage y el Nidaime habían visto en sus propios equipos. El potencial de cambiar el mundo. Naruto y Sasuke lucharon como shinobi kunoichi mucho más allá de sus años. Lucharon como héroes y demonios forjados en las mismas llamas que habían derretido a Kakashi y lo habían transformado en el hombre que era hoy. Como verdaderos veteranos de guerra. Lucharon al límite de sus capacidades, empujándose al borde de sus capacidades desde el primer segundo. No tenían necesidad de mantener el ritmo, y ciertamente no tenían ganas de hacerlo. Lucharon duro, rápido y torpemente de la mejor manera posible. Como si ya fueran adultos, ya leyendas, atrapados en los cuerpos de los graduados de la academia. Como si estuvieran enojados por eso y quisieran salir. Kakashi los adoptó en el equipo 7 en el momento en que los vio moverse. Sakura fue más difícil de vender. Donde sus compañeros de equipo explotaron fuera de la página, probando que los informes de la academia sobre ambos eran falsos desde el segundo, Sakura había dudado.
Estaba claro que la actuación de Naruto y Sasuke la sorprendió tanto como a Kakashi, pero aunque él inmediatamente se lo tomó con calma, ella nunca se recuperó del todo. Kakashi terminó atándola al tronco. Sin embargo, al final del día, la había aceptado en el grupo del equipo 7 de todos modos. Era difícil de vender, pero Kakashi siempre había sido hábil para mirar por debajo. Ella llegaría allí. El único defecto en su nuevo y brillante equipo era su dinámica entre ellos. Kakashi no era una mariposa social, algo de lo que todos sus compañeros de trabajo podían dar fe, pero incluso él conocía un conjunto disfuncional de personalidades cuando los veía. Por la forma en que actuó, Sakura parecía haber pasado sus años en la academia con el idiota sin talento y el prodigio retraído que sus registros describían como Naruto y Sasuke, y no con la gente que en realidad habían resultado ser. Actuaba como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo alrededor de Naruto, y un paso en falso podría romper la conducta amistosa del chico de manera irreparable. Al principio había tratado a Sasuke como a una hermana perdida, haciendo todo lo posible por pasar tiempo con ella a expensas de su tercer compañero de equipo, pero a medida que pasaba el tiempo, parecía alejarse de la gélida chica Uchiha, atraída por la llama que era el Uzumaki del equipo. Sentirse resentido por la mordedura de Sasuke. Por la forma en que actuó Sasuke, uno pensaría que Sakura fue quien mató a su familia y no su hermano mayor. Kakashi no había visto a una chica con tanto desprecio por otro ser humano desde que había matado al hijo recién casado de ese noble en medio del coito con su esposa. Se imaginó que habría sido bastante inquietante si la chica Uchiha en cuestión no se viera tan malditamente linda tratando de despellejar a Sakura con sus ojos. En cuanto a Naruto, bueno. No había hecho clic hasta que los llevó al Valle del Fin y les contó la historia de su creación, pero el trato que ella le dio a él era bastante familiar desde el punto de vista histórico. Al final resultó que, el tonto sin amigos resultó ser el pegamento que mantenía todo el lío unido. Naruto trató al equipo 7 como si los hubiera conocido toda su vida, y los amó por el mismo tiempo. La profundidad de su afecto era francamente un poco desagradable y había inspirado más de unas pocas pesadillas relacionadas con Obito desde su incorporación al equipo. Aún así, Kakashi no lo cambiaría por nada del mundo y, a medida que pasaba el tiempo, sus otros dos pequeños y lindos estudiantes comenzaban a darse cuenta de que ellos tampoco lo harían. Tenía que admitirlo. Había algo intensamente catártico en ver al hijo de Sensei curar al equipo 7 de sus muchas angustias y traumas, al igual que su padre había hecho con la propia celda de Kakashi hace tantos años. Sí, Kakashi no podría estar más feliz con su equipo 7. Quería que llegaran lejos, y sabía que con la guía adecuada lo harían. Por eso estaba aquí, ahora, parado fuera de la tienda que Naruto y Sasuke habían decidido compartir en el viaje de regreso a Konoha. Porque habían pasado cosas, y como su sensei, necesitaba hablar con ellos al respecto. Era tolerante con muchas cosas, pero los estudiantes que ocultaban secretos a su sensei no era uno de ellos. «Voy a entrar», gritó, moviendo la solapa de la tienda a un lado y agachándose. Encontró a Naruto sentado con las piernas cruzadas en medio del pequeño refugio, con el cabello suelto sobre los ojos mientras se limpiaba la diadema. Sasuke estaba descansando de rodillas detrás de él, con los brazos envueltos libremente alrededor de su cintura mientras ella le susurraba cosas dulces al oído. Omi. Quizás nada tan dulce. Si tuviera algo de vergüenza, seguro que sus mejillas estarían ardiendo ahora mismo. Pero no lo hizo. Icha es más depravado que eso, ¿sabes? Sasuke parpadeó, mirándolo lentamente. Luego hacia Naruto. En realidad, Naruto tarareó de acuerdo. Lees los temas para niños, para los mocosos que técnicamente son shinobi adultos, pero no realmente. Esos son solo la punta del pervertido iceberg. Sasuke frunció el ceño, considerando esto. Derecha. Apretó los puños, con un brillo decidido de colegiala en sus ojos. Me esforzaré más. Ojalá no lo hicieras, dijo. Luego, a Kakashi, es hora de hablar, ¿eh? Asintió, sentándose y dejando que la solapa de la tienda se cerrara detrás de él. Sasuke me prometió algunas respuestas el otro día, y estoy seguro de que tienes algunas cosas que te gustaría decirme tú mismo. Lo expresó como una sugerencia, pero Naruto vio debajo el agradable tono de su tono y suspiró, asintiendo. Otra cosa que le gustó de estos dos. Corrieron con su mierda. La mayoría de los Jounin que conocía no podían hacer eso. ¿Por dónde deberíamos empezar?, preguntó Naruto, mientras Sasuke volvía a susurrarle al oído muchas nada dulces palabras. ¿Qué tal la misión?, él sugirió. Kakashi era un hombre paciente.
podía esperar los verdaderos secretos jugosos. Aquellos eran siempre los mejores después de una comida abundante de tonterías sin importancia. Eso funciona. Naruto le dio a su diadema una última mirada, satisfecho, se la ató sobre la frente. Luego miró a Kakashi directamente a los ojos, otra cosa de la que la mayoría de los Jounin no eran capaces, y le dijo: el cliente es un idiota. Un idiota muy educado, estuvo de acuerdo Kakashi. Lo había asumido tan pronto como tropezaron con el hombre y escucharon los parámetros de su misión. El daimyo del viento se volvió codicioso, explicó Naruto. Resulta que estaba usando a Miura para buscar un mejor trato que el que Konoha le estaba dando para sus misiones. Se reunió con un grupo de representantes de las grandes aldeas ocultas, incluso algunas aldeas satélites. Todo mientras tenía un equipo de Konoha a mano, protegiéndolo. El equipo de Tatsuno nunca se dio cuenta. ¿Puedes creerlo? Kakashi quería decir que no podía. Realmente lo hizo. Pero había estado lidiando con la incompetencia de Chunin desde que tenía 6 años y la idiotez de los civiles durante más tiempo. De todos modos, le dijo algo incorrecto al representante de Iwa, y enviaron a ese equipo de Chunin tras él para hacer algo. No sé lo que estaban pensando, para ser honesto. ¿Mátalo para que el daimyo del viento siga darnos su negocio? ¿Intentar rescatar a un noble menor del que el daimyo tiene una docena de copias al carbón? Naruto se encogió de hombros. Suna se enteró y envió al equipo de Gaara a atraparlo, tal vez intimidarlo para que dijera una buena palabra por ellos, no lo sé. Cuando Iwa se dio cuenta de que su equipo no se había registrado cuando debían hacerlo, subieron la apuesta inicial y envió al equipo de Kurotsuchi. Terminó encontrándose con el equipo de Roshi cuando salía del país y lo alistó en caso de que las cosas fueran más espantosas de lo que Tsuchikage había pensado. Y aquí estamos, murmuró Sasuke. Naruto se rió entre dientes, recostándose en su abrazo. Aquí estamos. ¿Alguna pregunta? No, eso es lo que esperaba. Kakashi suspiró, rascándose el puente de la nariz. El daimyo ha estado presionando a Okage-sama para obtener mejores tarifas desde el año pasado. Pensamos que algo como esto podría pasar. Bien. Entonces, ¿qué sigue? Vayamos con cómo lo supiste, decidió Kakashi. Sí, sobre eso. Naruto extendió la mano para frotar la parte de atrás de su cuello, fue interceptado por Sasuke y se dirigió a cepillarle el cabello en su lugar. Realmente no sé cómo decir esto de una manera que no te haga pensar que soy una planta, o que estoy loco, o, somos del futuro, interrumpió Sasuke, poniendo los ojos en blanco ante la mirada que le dio Naruto. Estabas tardando demasiado. Estaba tratando de pensar en la manera correcta de decirlo. Necesitamos que nos crea, no podemos simplemente decir, eso lo explicaría, dijo Kakashi pensativo. Naruto se congeló. ¿Qué? Ustedes dos han hecho un buen trabajo para tener 13 años, dijo Kakashi. Incluso para los prodigios de 13 años. Tienes todos los indicios de los ninjas veteranos, y de los de alto rango. Viéndolos interactuar entre sí, y más recientemente, pelear, se rió afablemente. Bueno, no fue difícil ver debajo del debajo. Cuando quedó claro que Naruto estaba demasiado aturdido para retomar las cosas, y Sasuke estaba demasiado preocupado con los diálogos más sucios de Icha como para preocuparse, decidió confirmar otra sospecha suya. Sakura no es la misma, ¿verdad? Será mejor que no lo esté, dijo Sasuke sombríamente. Sasuke, dijo Naruto con severidad. Amistad. Ella se burló, pero no dio más detalles, apoyando la barbilla hoscamente en su hombro. Así que son solo ustedes dos, reflexionó Kakashi. A menos que yo también sea del futuro. Pero estoy bastante seguro de que ese no es el caso. Naruto tosió ante eso, sus ojos se volvieron esquivos. Oh. Sí, murmuró su linda alumna. Tú, como que moriste hace un par de días, la primera vez. Bien. Eso fue morboso. Naruto abrió la boca, vaciló y le dio un codazo a Sasuke, dándole una mirada significativa. Ella se encogió de hombros en respuesta, indiferente. Él gimió. ¿De verdad nos crees? Preguntó. No esperaba que nos creyeras. Necesitaré un informe completo antes de seguir adelante de aquí, obviamente, dijo Kakashi, arqueando los ojos. Pero por lo que he visto de ustedes dos recientemente, estoy abierto a la idea. Ciertamente no puedo pensar en una explicación más razonable. Podríamos ser plantas, sugirió Sasuke. Sasuke. ¿Plantas que poseen un par funcional de Sharingan y Kyuubi? Preguntó Kakashi, levantando una ceja. Lo primero podría ser posible, si fuera una muy buena planta, pero no tanto lo segundo.
A Naruto no se le permitió salir de las puertas de la aldea antes de su graduación, por lo que una planta teórica habría tenido que infiltrarse en la aldea, secuestrarlo. Rompan el sello de Yondaime, extraigan el Kyuubi y luego sellarlo en sí mismos sin que nadie se dé cuenta. Sasuke lo pensó. Podría haber sido Orochimaru. Sasuke, cállate. Posible, aceptó Kakashi. Pero muy poco probable. He visto el sello de Yondaime, y el compañero de equipo de Orochimaru me lo ha explicado. No entiendo ni una fracción de su funcionamiento, y parte de él estaba incluso más allá de él. Es el más complejo Furuinjutsu jamás concebido. Naruto asintió con la cabeza, los bigotes se movieron con una pequeña sonrisa orgullosa. Mamá y papá hicieron todo lo posible. Kakashi se relajó. Oh, bien. Ya sabes. Me preguntaba si debería salir con eso. Lo que hizo surgir una pregunta que probablemente debería haber hecho al comienzo de la conversación. ¿Qué edad tienen ustedes dos? 19, dijo Sasuke. 18. ¿Y por qué decidiste volver? Otra pregunta que ya debería haber hecho. Morí, dijo Naruto. No parecía particularmente quebrantado por eso, pero había cierta melancolía en él. Como si algo involucrado en su muerte lo hubiera desanimado, si no el evento en sí. Yo también, añadió Sasuke. Lo siento, dijo Kakashi, y lo decía en serio. Muerto o no, no podía imaginar que su yo futuro hubiera querido algo más que lo mejor para sus estudiantes. Como su yo actual. ¿Qué pasó? Compartieron una mirada. Es una larga historia, comenzó Naruto. Y no estamos seguros de cuánto se supone que debemos decirte. Oh. No regresamos exactamente por nosotros mismos. Alguien nos envió, y antes de que transmigráramos, nos advirtió que no causáramos ondas. Naruto hizo una pausa, luchando con las palabras. Básicamente, dijo que todo esto se trataba de cambiarnos a nosotros mismos, volvernos lo suficientemente buenos para enfrentar lo que nos mató la primera vez. No cambiar el pasado. No cambiar el pasado, repitió Kakashi. ¿Como en, no salvarme la vida? Exactamente, asintió Sasuke. Está bien, mira, dijo Naruto, extendiendo las manos. ¿Quieres estar muerto, Kakashi? ¿Es eso lo que prefieres? Pensó en ello. Hace un mes, cuando su vida era lo que era y su mítico Team 7 parecía tan distante e inalcanzable, podría haber dicho que sí. Pero ahora, yo diría que no. Eso es lo que pensé. De todos modos, si estar vivo causa ondas, nos ocuparemos de ellos. Me ocuparía de ellos 2 veces si eso significa que tienes otra oportunidad, dijo Naruto. Pero no quiero empeorar las cosas si no tengo que hacerlo. Eso, y él está avergonzado de mí, agregó Sasuke. Deberías estar avergonzado de ti. ¿Qué hizo ella? Preguntó Kakashi. No puede ser tan malo que mi conocimiento cambie las cosas, ¿verdad? Sasuke sonrió. No lo volverá a hacer, dijo Naruto con firmeza. Esto es todo lo que necesitas saber. ¿Qué pasa, Sasuke? No. Sasuke, sí. No me hagas meter al clon de la izquierda en esto, advirtió Naruto. Su sonrisa se volvió depredadora. Hazlo. Te reto. Dijo Kakashi, agitando una mano apaciguadora. No nos apresuremos. Hay un límite de espacio en esta tienda, y solo estamos teniendo una pequeña charla amistosa. No parecían convencidos. Mejor cambia de tema. Regresaremos a las partes delicadas de tu futuro más tarde. Por ahora, cuéntame acerca de esas habilidades que exhibiste allí. ¿Cómo llegaste a ellas? Naruto vaciló, mirando a Sasuke. Por una vez, lo recibió con igual solemnidad. ¿Deberíamos decírselo? Preguntó. ¿Crees que se merece saber? Ella preguntó. Naruto miró en su dirección. Kakashi consideró poner en práctica sus muchas habilidades de infiltración y asumir un frente compasivo y digno de confianza, pero decidió no hacerlo en el último momento. No se sabía qué tan hábiles eran estos dos en qué campos, y un cambio en su comportamiento tan extremo probablemente los alertaría sobre la falsedad de tal gesto de todos modos. Eso, y, bueno. Quizás se estaba volviendo blando. Simplemente no tenía ganas de mentirle así al hijo de Sensei. Naruto sonrió. Lo hace. Sasuke tarareó. Entonces díselo. Ellos le dijeron. Fue un momento interesante, siendo Orochimaru de los 3 legendarios. Siempre había sido así. Es cierto que llegó en oleadas. Su primera infancia, antes de que sus padres fueran brutalmente asesinados en la carretera por un grupo de bandidos rebeldes, había estado ocupada por académicos, pero poco más.
Su tiempo en la Academia de Konoha lo había llevado varios pasos más allá, despertando un interés aún duradero en el ninjutsu y sus infinitas profundidades. Su equipo Genin había sido una tarea ardua al principio, pero se había recuperado con la Segunda Gran Guerra Shinobi. La paz que siguió fue aburrida, pero pronto fue seguida por la Tercera Gran Guerra. Las actividades interesantes iban y venían. Sin embargo, no fue hasta poco después de su exilio de Konoha que las cosas se volvieron realmente interesantes. No hasta que una mujer que se creía muerta hace mucho tiempo, una leyenda que superó a la suya en casi todos los sentidos, se le presentó con una solicitud que lo cambió todo. Bueno, supuso que llamarlo solicitud era bastante generoso. Podría haberse negado, pero su vida inmediatamente después no habría sido agradable. Afortunadamente, no había querido. Uchiha Madara le había ofrecido el conocimiento del Edo Tensei y del Nidaime Okage y la verdadera inmortalidad que había estado persiguiendo durante tantos años. A cambio de lo primero, ella le exigió que la resucitara cuando muriera. Si lo hacía, ella prometió darle el último. Naturalmente, sospechaba. ¿Por qué necesitaba que él la resucitara de la muerte si tenía la clave de la inmortalidad? ¿Quién iba a decir que no lo mataría una vez que hubiera cumplido su parte del trato? No se atrevía a preguntar ninguna de estas cosas cuando ella estaba tan cerca y él era tan dolorosamente mortal, por supuesto. Pero ella lo dedujo de su comportamiento de todos modos. Aparentemente, recientemente había encontrado el camino a la vida eterna y ya no estaba en la forma adecuada para recorrerlo. Ella había pasado su mejor momento, explicó, y aunque todavía podía aplastar moscas como Orochimaru mientras dormía, la inmortalidad era otra cuestión. Necesitaría todas sus fuerzas para lograrlo. Al final del día, estuvo de acuerdo, temiendo por su vida más que cualquier otra cosa. Pero la curiosa semilla que le había plantado se quedó y, a medida que pasaban los años, empezó a brotar. Persiguió la inmortalidad durante más de una década. Se unió al Akatsuki adoptado por Madara, lo dejó y creó su propia aldea en el tiempo que le llevó a darse cuenta de que la verdadera inmortalidad era algo que simplemente no podía manejar por su cuenta. Lo había intentado todo. Todo. Inmortal era una palabra que se difundía más que todas las enfermedades más inmundas que Tsunade acusaba de tener a Jiraiya, pero Orochimaru nunca se había encontrado con la verdadera vida eterna. Hubo aproximaciones. Abundan las técnicas y las líneas de sangre que mejoran la durabilidad, la longevidad y la vitalidad más allá de los sueños más salvajes de los mortales promedio. Pero tenían límites. Siempre hubo una laguna jurídica, siempre un método a explotar. Y la parte más exasperante de todo fue que no cubrieron sus respectivas debilidades. Siempre fue el mismo viejo punto de fractura. La misma vieja mortalidad. Fue asfixiante. Así que aquí estaba, más de una década después. Honrando su parte de un trato que había hecho todo lo posible por olvidar desde el día en que lo hizo. Bien. En espíritu, en todo caso. Físicamente, el Orochimaru que actualmente estaba resucitando a la kunoichi más infame de la historia era solo un cadáver animado por su chakra, una de las técnicas más útiles que había tomado de su tiempo en Akatsuki. La cueva en la que había elegido para resucitarla estaba oscura, húmeda, y el cadáver que había arrojado sobre las piedras no la hacía más agradable. Una mujer voluptuosa de las fuerzas de Kumo, con largo cabello negro y ojos igualmente oscuros vidriosos por su repentina muerte. Madara le había dicho que la compatibilidad entre anfitriones era clave para el Edo Tensei, aunque Orochimaru no había notado ninguna diferencia apreciable en sus experimentos pasados. Aún así, en caso de que lo hubiera, lo había aceptado. Mejor no enfadarla más de lo que ya estaría por tener que esperar por muchos años que hubieran pasado desde su muerte. El títere de Orochimaru, con sus rasgos y una buena parte de su chakra, pronunció las palabras y formó los sellos mientras proporcionaba la energía. En el último gesto, la piedra debajo del cadáver de la mujer se estremeció y se rompió, tragándola entera. Los cimientos de la cueva gimieron y se sacudieron, retorciéndose con el chakra de Orochimaru cuando llegó más allá de los límites de la vida y la muerte, más allá del Shinigami, hacia el mundo puro. Alcance, agarre y desgarre. Desde sus profundidades surgió la mujer más poderosa que jamás haya honrado el mundo shinobi. De su profundidad vino Uchiha Madara. De sus profundidades salió un ataúd. La rosa atravesó la piedra, un inquietante silencio sobre ella mientras se abría paso hacia la superficie. Salió horizontal, en lugar de vertical, como lo habían hecho todos los demás experimentos de Orochimaru. No sabía por qué. Qué interesante. El ataúd se instaló en silencio y permaneció inmóvil durante un largo minuto.
La marioneta de Orochimaru observaba con anticipación y ansiedad a partes iguales. Mientras tanto, la sangre del verdadero Orochimaru tronaba por sus venas, gotas de sudor se acumulaban donde su cabello se encontraba con la parte posterior de su cuello. No estaba allí, en realidad, pero estaba lo suficientemente cerca. Lo suficientemente cerca para mantener la técnica, y lo suficientemente cerca para ser rastreado si ella podía encontrar su rastro. Había pasado tanto tiempo desde que sintió algo vagamente parecido al miedo. La última vez que pudo recordar fue su pelea con Anzola Salamandra. Fue casi una experiencia nueva. Fue casi emocionante. La tapa del ataúd se resquebrajó, se partió por la mitad y se partió en dos. Orochimaru se estremeció. No. Fue estimulante. Una mano se elevó desde adentro, esbelta, fuerte y adornada con uñas de tono negro. Agarró el borde del ataúd, los nudillos blancos, y luego el aura de la mujer golpeó la marioneta de Orochimaru. Se tambaleó hacia atrás, los ojos serpentinos se abrieron de par en par, y desde lejos Orochimaru sintió que sus labios se contraían en el comienzo de una sonrisa. Luego, del ataúd, llegó un siseo suave y tembloroso. Uy, de sus profundidades salió una mujer, desplomándose sobre el borde del ataúd, como la kunoichi que había sacrificado pero no. Su cabello era del mismo negro brillante, su piel del mismo blanco marfil, pero el peligro de gritos en su postura era diferente. El jadeo de su aliento, la sangre corriendo por sus venas, todo estaba mal. Y el chakra. El chakra. Uchiha Madara abrió los ojos. Eran violetas, sin blancos. Solo violeta, rodeado de círculos concéntricos. He mantenido mi parte de las cosas, dijo el títere de Orochimaru, después de que él forzó su control a través del terror que se había apoderado de su voz. Ahora es tu turno. Madara no respondió. Su marioneta se movió. Antes de que intentes algo impropio, debes saber que esta no es mi verdadera forma. Si matas al yo que ves, solo iré. Tampoco recomendaría rastrearme. Mi agarre sobre el Edo Tensei es algo limitado, así que si muero, me temo que, Naruto, susurró Madara, mirándolo a los ojos. Orochimaru cortó la conexión. Pasó la semana siguiente corriendo lo más rápido que pudo de regreso a Oto. No perdió un momento descansando. Corrió, reflexionó y corrió un poco más. Examinó su breve encuentro una y otra vez, hasta el punto de agotamiento, de locura, hasta que quedó grabado permanentemente en su memoria. Entonces se preguntó. Orochimaru solo conocía a un Naruto de alguna nota, y la última vez que lo había visto fue en la oficina de Sensei, envuelto en tela con la tinta de Yondaime fresca en su estómago. Él sonrió ampliamente. ¡Qué interesante!